Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido, amigo oyente, a nuestro autobús bíblico que hoy continúa su recorrido bíblico volviendo al Antiguo Testamento y para comenzar la consideración del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y a la vez el segundo libro que escribió Moisés. Éxodo continúa la historia que fue comenzada en el Génesis, aunque había un lapso de por lo menos 3 siglos y medio. El capítulo 15, versículo 13 de Génesis, dice que la descendencia de Abraham sería afligida por 400 años en Egipto. En Éxodo, capítulo 12, versículo 40, leemos que vivieron allí un total de 430 años. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo confirma. Éxodo significa la salida, y cuenta la historia de la redención con sangre y con poder. El mensaje de Éxodo se declara en Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 29, donde dice: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Veamos ahora algunas observaciones interesantes. Éxodo ha sido llamado la secuela de Génesis. El doctor G. Campbell Morgan escribió: En el libro de Éxodo nada se principia y nada se termina. Génesis capítulo 46, versículo 27, nos dice que 70 descendientes de Jacob entraron en Egipto. Según cálculos conservadores, unos 2.100.000 personas salieron de Egipto en el tiempo del Éxodo. José entró en Egipto bajo los Hicsos, o reyes pastores. Esto fue durante las dinastías 15 a la 17, que fueron conquistadores semíticos de Mesopotamia, unos príncipes beduinos del desierto. Los Hicsos eran parientes lejanos de Abraham, Isaac y Jacob. Realmente los israelitas eran sus únicos amigos, puesto que los egipcios los odiaban. Amasís, el líder militar de Egipto, encabezó una rebelión contra los reyes Hicsos. Fue Ramsés II en esta línea quien fue el faraón de la opresión y el que no conocía a José. Moisés se destaca en el libro del Éxodo. Es el autor del Pentateuco, el cual incluye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro del Éxodo, la vida de Moisés se divide en 3 períodos de 40 años. Primero, 40 años en el palacio de Faraón, en Egipto. En segundo lugar, 40 años en el desierto de Madián. Y por último, 40 años en el desierto como líder de Israel. La educación de Moisés en Egipto, evidentemente en el Templo del Sol, no lo preparó para seguir a Dios en su misión de sacar a Israel de Egipto. Dios lo educó en el desierto por 40 años para revelarle a Moisés que él solo no podía librar a Israel. Debe notarse que después que Dios preparó a Moisés para librar a su pueblo, lo envió de nuevo a Egipto después de pasar 40 años. Moisés debía reunir allí a los ancianos de Israel e ir hasta Faraón.
Faraón rehusará dejar salir a los israelitas. Su denegación principiará la contienda entre Dios y los dioses de Egipto. Egipto era dominado por la idolatría. Muchos dioses y muchos señores, se nos dice. Había miles de templos y millones de ídolos. Detrás de la idolatría estaba Satanás. Es verdad que había poder en la religión de Egipto. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, nos dice: «Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe». En Éxodo capítulo 5, versículo 2, Faraón preguntó: «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y Dios se presentó. Faraón conoció a Dios y lo reconoció como Dios. En el capítulo 9, versículo 27 de Éxodo, leemos: «Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Y luego en el capítulo 10 y versículo 16 de este mismo libro dice: «Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros». Una pregunta surge de este episodio. ¿Por qué mandó Dios las plagas? Estas plagas fueron la batalla de Dios contra los dioses de Egipto. Cada plaga fue dirigida contra un dios particular en Egipto. En el capítulo 12, versículo 12 de Éxodo leemos: «Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová». Dios quería revelar a su propio pueblo que Él tenía el poder para liberarlo. Entramos ahora al capítulo 1. El tema de este capítulo es Israel en Egipto. Un nuevo faraón, la esclavitud y la persecución de Israel, y finalmente el heroísmo de dos mujeres. Los primeros versículos del libro de Éxodo lo unen con el relato de Génesis. Aquellos que bajaron a Egipto se nombran primero, y lo sucedido en los años que transcurren se cubre rápidamente. Éxodo 1, versículo 7, continúa el relato del Génesis. El versículo clave de este libro se encuentra en Éxodo 20, versículo 2, donde dice: «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Ahora vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo 1 del libro de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Éxodo es así la secuela de Génesis. La muerte de José concluye el libro de Génesis. Éxodo 1:6 dice que José, todos sus hermanos y toda aquella generación habían muerto. Han pasado 3 siglos y medio entre el fin del Génesis y el versículo 7 de este capítulo 1 de Éxodo. Pasamos ahora a un aspecto importante en nuestra consideración de este capítulo 1 del libro de Éxodo, y es la esclavitud en Egipto. En Génesis capítulo 46, Dios dijo que Israel crecería, se multiplicaría y llegaría a ser una nación grande en la tierra de Egipto. Al llegar nosotros al versículo 7, esta profecía realmente ha sido cumplida. Leamos el versículo 7 de este primer capítulo de Éxodo. «Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra». El versículo 8 indica que un gran cambio ha tenido lugar. La primera parte de este versículo 8 dice: «Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José». Ha llegado al trono de Egipto un nuevo faraón que nunca ha oído hablar de José. Los Hicsos, o reyes pastores, que tenían cierto parentesco con los semíticos, habían sido destronados, y la dinastía anterior de los reyes egipcios se sentó de nuevo en el trono. El nuevo rey nunca había conocido a José y no sentía ninguna obligación hacia él ni a sus descendientes.
Hay una gran lección que debemos aprender aquí en el versículo 8. Y quizá debiéramos preguntarnos, ¿por qué los movimientos de hoy que se especializan en alcanzar a los niños no se han servido de este versículo? Debían utilizarlo. Hay una responsabilidad continua de enseñar la palabra de Dios a cada generación. Si descuidamos de enseñar la Biblia, llegará el día cuando será olvidada. Un ejecutivo de la compañía Coca-Cola en un pueblito del estado de Texas, en los Estados Unidos, dijo una vez que un cierto porcentaje de cada botella de Coca-Cola se emplea para la publicidad. Al preguntársele sobre la necesidad de hacer propaganda a un producto que es tan conocido, ya que en un solo pueblecito había hasta 13 avisos o letreros anunciando Coca-Cola, y que si él no creía que esto era más de lo necesario. Pero el ejecutivo respondió, ¿qué va? Y luego agregó, ¿desde cuándo ha visto usted una bolsa del café marca Arbuckle? Este café había sido muy popular hacía muchos años, pero desde hace mucho tiempo no se le veía. Entonces, el ejecutivo de la compañía Coca-Cola dijo que los que producían el café Arbuckle habían calculado que todo el mundo ya sabía, ya conocía el café y que no había necesidad de hacerle más propaganda. Ahora se levantó en Egipto un faraón que no conocía a José. Siempre hay una nueva generación que nunca ha oído hablar del Señor Jesucristo. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión se quedó escandalizado cuando se dio cuenta que su hija y su yerno no tenían conocimiento alguno del tiempo de la depresión en los Estados Unidos. Ellos, agregó él, son de una nueva generación y no vivieron durante aquellos años de la depresión. No comprendían lo que algunos de los más viejos habían sufrido en aquellos días. Por eso, amigo oyente, siempre hay la necesidad de enseñarle a la próxima generación lo que sucedió en las generaciones pasadas. Bueno, aquí se levantó una generación en Egipto que nunca había oído hablar de José. En un tiempo, José era tan bien conocido que era considerado héroe, y su cuerpo ni aún pudo ser quitado de la tierra. El nuevo faraón que llegó al poder no estaba tan favorablemente dispuesto hacia los israelitas como había estado su predecesor. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de Éxodo capítulo 1. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Era una posibilidad verdadera que Israel juntara sus fuerzas con algún enemigo en contra de Egipto. Faraón quería tener esclavos, pero la manera simple de resolver el problema habría sido dejar ir a Israel. En vez de soltar a Israel, Faraón decidió emplear la sabiduría mundana para resolver la dificultad. Leamos el versículo 11 de este primer capítulo del libro de Éxodo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Los israelitas fueron obligados a trabajos forzados. No edificaron las pirámides porque ya habían existido por muchos años. Sin embargo, los obligaron a edificar las ciudades de almacenaje. Edificaron las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Edificaron las ciudades con ladrillos que ellos mismos hacían, siendo esclavos. En el principio de su esclavitud se les permitió a los israelitas hacer ladrillos con paja. Al aumentar la persecución de Faraón, se les obligó a hacer ladrillos sin paja y a la vez producir el número exacto de ladrillos como hacían antes. El Dr. Kyle mostró una vez a sus estudiantes un ladrillo que había sido tomado de la ciudad de Ramesés. Los estudiantes notaron que el ladrillo había sido hecho sin paja. El relato bíblico de la esclavitud de Israel en Egipto realmente no necesita ninguna defensa. El ladrillo solo confirma que el relato es correcto. No hay duda que los israelitas se encontraron en una posición difícil en Egipto. Los egipcios los obligaron a trabajar en demasía. Veamos ahora el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios dijo a Abraham que Israel pasaría tiempos de dificultad en Egipto. Génesis capítulo 15, versículo 13 dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
Tres cosas son predichas en este versículo. En primer lugar, los israelitas serían extranjeros en una tierra ajena. En segundo lugar, habían de ser siervos, es decir, esclavos. Y en tercer lugar, habían de ser afligidos. Todas estas predicciones se habían realizado en los primeros pocos versículos de Éxodo, el capítulo 1. Ahora, cuanto más los oprimían los egipcios a los israelitas, tanto más se multiplicaban. Leamos ahora los versículos 13 hasta el 15 de Éxodo capítulo 1. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: Ahora los egipcios no solo hacían que los israelitas fueran sus esclavos, sino que también los maltrataban. A pesar de la aflicción, la bendición de Dios se mantuvo sobre ellos y su número aumentó grandemente. El rey se dio cuenta del crecimiento rápido de la nación esclava y habló con las parteras hebreas, y así hizo otro esfuerzo por resolver el problema. Es interesante notar el significado de los nombres de estas dos mujeres. Sifra quiere decir belleza. Fúa significa esplendor. ¿Se ha fijado usted alguna vez en los cuadros que hacen aparecer en silueta a las mujeres egipcias? La belleza y esplendor caracterizaban a las mujeres en la tierra de Egipto. Al parecer, estas mujeres ocupaban unos puestos muy altos y oficiales en Egipto y estaban encargadas de las otras enfermeras que eran responsables por el nacimiento de los bebés. Leamos ahora el versículo 16 para conocer qué fue lo que les dijo Faraón a Sifra y a Fúa. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Este es otro esfuerzo de Satanás por destruir la línea que conduce al Señor Jesucristo. Los esfuerzos satánicos de interrumpir la línea que conduce a Cristo corren a través de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Muchos esfuerzos han sido hechos para destruir a los judíos, y es muy interesante notar la manera en que el antisemitismo se ha esparcido por todo el mundo. Es satánico en su origen, y por eso ningún hijo de Dios debe tener parte en eso. Por lo general, son los que no tienen ningún conocimiento de Dios los que persiguen a los judíos. Alguien sin duda pensará: sí, pero durante la Edad Media la Iglesia se ocupó en antisemitismo. Esto es verdad, pero fue durante la Edad Media cuando la Iglesia estaba muy alejada de la palabra de Dios y se involucró en los asuntos religiosos que eran externos. A nuestro parecer, ninguna persona puede estudiar la palabra de Dios y ser antisemítica a la vez. Notemos ahora el heroísmo de estas dos mujeres. Dios mismo intervino cuando Satanás trató de acabar con los hijos de Israel. Leamos los versículos 17 al 20 de este primer capítulo de Éxodo que estamos estudiando. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Este esfuerzo por destruir a todos los niños varones entre los hebreos fue un manejo político que no tuvo ningún éxito. Leamos ahora el versículo 21 que dice: Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Estas mujeres tuvieron que escoger si debían obedecer a Faraón o a Dios. Habían aprendido a temer a Dios, y la obediencia de ellas fue vista y recompensada por Dios. Dios dio a Sifra y a Fúa un nombre y un puesto en Israel, y eran grandemente respetadas en la tierra. Ahora el versículo 22 dice: Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Si esta orden se hubiera llevado a cabo, los israelitas pronto habrían sido exterminados. Pero las órdenes de Faraón no fueron obedecidas, y los capítulos subsiguientes en Éxodo lo revelan claramente. Dios levanta a Moisés para librar a los israelitas de la esclavitud egipcia.
Éxodo es el gran libro sobre la redención. En realidad revela en forma ilustrativa cómo es que Dios nos libra hoy del pecado, del mundo y la carne y del diablo, y cómo nos salva para el cielo. Bien, y así concluimos este estudio del primer capítulo de Éxodo. Proseguiremos con este estudio en nuestro próximo programa y confiamos que usted volverá a escucharnos. Será pues hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. O escriba al apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Este programa es producido por Radio Transmundial. Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.